Estamos hoje com a presença de um colega uruguaio, Gerardo Caetano, que veio conversar conosco no programa do Observatório Cultural do Instituto Itaú Cultural, no nosso curso de especialização em Gestão e Política Cultural, veio conversar conosco sobre o tema da institucionalidade da cultura e a dinâmica em seu país, o Uruguai. Isto é, veio nos dizer como se organiza a cultura em termos de política, de Estado sobretudo, mas não apenas, e como esta organização da cultura está ou não está se relacionando com a dinâmica, digamos, da cultura nas ruas. Gerardo Caetano é um historiador e especialista em ciências políticas, professor da Universidade Nacional do Uruguai, se pode dizer assim, se eu estou falando correto, e tem um extenso currículo que aparecerá na tela enquanto vocês ouvirem e verem este programa. Gerardo, você nos falou hoje à tarde de uma questão que se coloca no Uruguai entre um problema de organização formal, digamos assim, da política uruguaia, da política da cultura, que você descreve bastante bem com o uso da palavra sintaxe. Então, como se faz a organização sintática da cultura no Uruguai. E você nos falou também de um problema semântico. Quer dizer, não só como a cultura se organiza, mas o que a cultura tem a dizer, como ela encontra algo a dizer às aspirações, desejos e necessidades das pessoas no Uruguai. E você observa que, às vezes, não é que a sintaxe, não é que o conjunto de normas esteja necessariamente falhando, mas que muitas vezes é o conteúdo, é a semântica que eventualmente não responde àquilo que a estrutura poderia fazer. E você apresentou um conjunto de eixos, de tensões semânticas que são, de certa maneira, um problema para um país, não só como o Uruguai, para qualquer outro país, que quer se desenvolver, que quer corresponder aos desafios do mundo moderno, que sente a necessidade de responder aos desafios do mundo moderno para poder se afirmar, não nacionalmente em termos de cultura, mas se existir, sobreviver no mundo moderno. E nesses eixos de tensões que você nos falou, o primeiro deles é bastante interessante, estimulante e eu imagino que difícil. Você disse que um eixo semântico fundamental é como se muda a cultura, como se transforma a cultura de um país, como se transforma a política cultural de um país. Se eu entendi bem, você nos colocou um quadro em que a cultura e a política cultural do Uruguai têm dificuldades em se adaptar àquilo que o mundo moderno pede do Uruguai e talvez aquilo que o próprio Uruguai peça de si mesmo. Você gostaria de desenvolver um pouco mais a sua reflexão sobre isto? Como se muda a cultura? É necessário mudar a cultura no Uruguai? Es una muy buena pregunta, que como todas las buenas preguntas es muy difícil de responder. ¿El Uruguay necesita cambiar su cultura? Y bueno, seguramente hay muchos uruguayos que piensan que sí y hay muchos uruguayos que piensan que no. Y está muy bien que así sea, porque la cultura es una tensión necesaria entre permanencia y renovación. La cultura es conflicto, la cultura no debe generar unanimidades y la cultura de alguna manera florece a partir de pleitos. Hay muchos que en un país tan politizado como el Uruguay entendieron que un cambio político requería absolutamente un cambio cultural. Es más, que la llegada por primera vez al gobierno de Uruguay de la izquierda, del Frente Amplio, requería, casi como uno de los puntos fundamentales, generar un cambio en las políticas culturales. Casi se asociaba mucho la idea de que
buena parte de la marca distintiva de la izquierda era que había sido hegemónica en la cultura desde mucho antes que empezara a pelear por la hegemonía política. Tú conoces bien la generación del 45 o, por ejemplo, el semanario Marcha. Bueno, en buena medida era el semanario más leído en el Uruguay. Escribían los críticos más reconocidos, pero obviamente no tenía votos. Y eso de una izquierda que supuestamente tenía muy pocos votos, pero muchas ideas, estaba un poco en el imaginario. No solamente en el imaginario de la izquierda, sino en el imaginario colectivo. Después, cuando llegó al gobierno, con una correntada de votos, debía demostrar que tenía muchas ideas. Y el campo de las políticas culturales era un campo en donde se buscaba, existía la expectativa de que... Talvez fosse no Uruguai o único campo en que se pudesse fazer alguma mudança real? Bueno, es una buena pregunta porque tú sabes, Uruguay es un país pequeño, es un país tomador de precios, tomador de reglas, es un país con muchas restricciones en términos de su inserción internacional. A la izquierda le ha tocado gobernar en una etapa de bonanza, eso le ha permitido hacer cosas. Pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera vivido una época de bonanza y debiera haber tenido que enfrentar, por ejemplo, la recesión que debió enfrentar el gobierno anterior al primer gobierno de la izquierda? Y seguramente tendría que haberse concentrado en áreas donde esas restricciones no referían. Ahora, lo interesante es que el Frente llega con una ambición muy fuerte de generar un profundo viraje en las políticas culturales y te diría que en el ámbito de los agentes culturales ese cambio pretendido no ha generado una satisfacción. Es decir, los agentes culturales que esperaban, que tenían una gran expectativa en torno a un gobierno de izquierda que transformara vertiginosamente las políticas culturales, no se siente satisfecho. En buena medida porque ¿cuándo un agente cultural se siente satisfecho por una política cultural? Más bien el agente cultural se define por su insatisfacción. Y para generar cultura requiere justamente disponer de esa energía que tal vez solamente emerja de la insatisfacción. Y eso le costó mucho asumirlo a los gobernantes de la izquierda en temas de políticas culturales, que siempre habían alimentado la insatisfacción como casi una condición inherente a un actor cultural. En un momento en donde la izquierda gobernaba y la izquierda quería introducía cambios en las políticas culturales, reaccionaba mal frente a actores culturales que seguían manteniendo, en términos de autonomía, su insatisfacción. Y eso ha sido algo muy difícil de digerir por actores culturales devenidos en gobernantes de políticas culturales. Y yo creo que eso es un buen asunto, porque tiene que ver con esa tensión de la que hablábamos, la sintaxis y la semántica. Yo creo que algo muy importante de la semántica de una política cultural viva es convivir con la insatisfacción. No tratar de resolverla en términos de una política de satisfacción, de una solución, sino convivir con ella, promoverla, legitimarla. Y a la izquierda le ha costado esa convivencia. Yo creo que en buena medida tiene que ver todavía con ese aprendizaje de un actor que nunca fue gobernante y que siempre había visto el gobierno del otro lado de la trinchera. Bueno, ahora, digamos, en el ejercicio del gobierno, le costaba convivir con la noción fuerte de que la cultura es insatisfacción. Entonces, efectivamente, yo creo que el Uruguay, que es un país que convive mal con el cambio,
¿Mm? Eso también tiene que ver con su estructura demográfica. Es un país que disimula sus cambios. Es un país... Disimula sus cambios. Claro. Por ejemplo, yo en mis clases muchas veces comparo el Uruguay de la salida de la dictadura, 1985, con el Uruguay de hoy. Y entonces les identifico, a través de los indicadores, dos países que son radicalmente distintos en términos de consumo, en términos de indicadores sociales, en términos de indicadores económicos, en términos de inserción internacional, lo cual resulta bastante obvio en una época en donde el mundo cambió tanto, en estos últimos 30 años. Y luego le pregunto a los alumnos a propósito de cuáles son los mitos culturales predominantes hoy en el Uruguay. Y ahí trato de compararlos con los mitos de hace 30 años. Y lo curioso es que los mitos culturales no han cambiado tanto, incluso han cambiado poco. Entre otras cosas porque en el Uruguay el cambio es vivido muchas veces como una suerte de abandono. Yo hago muchas veces esta pregunta. El Uruguay es un país en donde si yo le digo a alguien, te noto cambiado, lo estoy denigrando, lo estoy menoscabando. Es decir, la respuesta inmediata es, no, yo no cambié. Yo no cambié. Porque el cambio es visto como el abandono de una tradición querida. Esse é o primeiro princípio da lógica aristotélica. Uma coisa é igual a si mesma. Exactamente. A é A. Exactamente. E vai continuar sendo A. Exactamente. Y entonces, ese aferrarse a los orígenes, a un pasado de oro, a un conjunto de señas prototípicas que definirían la mejor versión del Uruguay, al Uruguay de los valores tradicionales, hace que en una sociedad envejecida además, envejecida demográficamente, la tensión de este cambio profundo como signo de la época no haya sido asumida. Y esto, por supuesto, de que va más allá de la derecha y la izquierda y de las procedencias políticas. Mas me diz uma coisa, Gerardo, e também Afonso, não é próprio de toda política cultural oficial, seja qual for o país, seja qual for o governo que esteja lá, de direita ou de esquerda, não é próprio de toda política cultural propor e afirmar uma prática e uma ideia de continuidade, de igualdade com o que foi no passado e que tem que continuar a ser? Não há aí uma contradição quase que de princípio entre a dinâmica cultural em si e aquilo que a política cultural quer fazer da cultura, seja qual for o governo? Ciertamente, ciertamente. El relato de la cultura, por definición, es un relato que tiene que establecer ligazones con el pasado. El relato de la cultura necesita tradiciones desde las que arraigar y proponer cambios. El relato de la cultura no puede comenzarse todos los días. El relato de la cultura necesita memoria. También necesita la atención de la utopía, necesita la atención del no lugar, necesita la atención de ese horizonte que está más allá y que solo sirve para buscar nuevas cosas, para tensionar la búsqueda, para explorar. Pero la política cultural no puede emerger de una escisión cultural. Por eso, en América Latina, donde en política la idea de la hora cero, la idea de la refundación, la idea de, hasta mi turno era una cosa y a partir de ahora es otra cosa, que es una tentación permanente de la historia política latinoamericana, en la cultura ha sido inviable. Incluso las revoluciones culturales que han invocado esa hora cero también en la cultura, han terminado... Às vezes trágicamente. Claro. Sí, porque es que la cultura evoluciona, cambia y innova a pesar de los gobiernos y a pesar de las políticas culturales.
generalmente los gobiernos a las políticas culturales van a remolque del dinamismo de la propia cultura. Por esto las políticas culturales nacieron en el campo del patrimonio, en el campo de la identidad cultural, de los antecedentes, y las políticas culturales no dialogan bien con la contemporaneidad. No dialogan bien con la contemporaneidad, les cuesta mucho, ¿no? Y mucho más en este siglo XXI, que después de la experiencia que tenemos de políticas culturales del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, como periodo, con 50 años, ¿no? En el siglo XXI la cultura está cambiando a unos ritmos que no puede asumir los ritmos políticos. Por eso está pasando en muchos países, en España, en Francia, en Alemania, que cambian los gobiernos, pero casi no cambian nada las políticas culturales, ¿no? Porque no tienen capacidad de cambiar. Pueden incidir en cosas concretas, ¿no? Excepto que, bueno, que en periodos de bonanza los gobiernos pueden satisfacer más necesidades culturales que en periodos de escasez, ¿no? Y esto se ha dado en la postdictadura de España, se ha dado en la década de los 70-80 en Francia, ¿no? que se generaron procesos de crear servicios y servicios públicos culturales de más nivel, ¿no? Y ha pasado en Uruguay, ha pasado en cualquier sitio. Pero bueno, son cosas que ya tenían que haber existido y no existían, ¿no? Claro, construir una biblioteca en una ciudad de 50 o 100.000 habitantes en el siglo XXI, porque durante todo el siglo XX la sociedad fue incapaz de construir una biblioteca que viene de una revolución cultural anterior. Agora não tem mais sentido construir. Entonces, claro, es construir una biblioteca ahora es intentar recuperar aquello que se le negó en su momento. La lectura pública tenía sentido en su momento. Entonces yo creo que estamos viviendo un momento en que quien dirige los cambios en cultura no son las políticas ni los gobiernos. Acuerdo plenamente, podría suscribir cada una de lo que tú dices. Y en América Latina, en donde el rezago respecto a lo que se debió hacer y no se hizo es mayor, y eso es expresión en muchas oportunidades del subdesarrollo, esta idea de crear bibliotecas en barrios populares como factor de convivencia, y el recuerdo de, por ejemplo, de la biblioteca en la Colonia 13 de Medellín, como expresión de una política cultural. Bueno, tiene que ver con el rezago de lo no hecho. Pero yo coincido, las políticas culturales siempre han estado por detrás, siempre han corrido detrás de la dinámica cultural. Pero si eso siempre ha sido una pauta, hoy lo es manifiestamente, porque la dinámica cultural, digamos, con las nuevas tecnologías de información y comunicación y con la nueva cultura, es imposible de anticipar, es imposible incluso de interceptar, es muy difícil de correr atrás de ella. Y en América Latina los gobiernos de izquierda, que tienen mucho voluntarismo político, que tienen mucha vocación, para bien y para mal, de experimentación, y que muchas veces proponen con buenas intenciones a veces ese impulso refundacional, conviven mal con el fracaso casi previsible de las políticas culturales para conducir la dinámica cultural. Por eso, efectivamente, uno de los grandes desafíos que tienen los gestores y, digamos, los gobernantes cuando hablan de políticas culturales es asumir su derrota. Isso que eu ia perguntar. Eu ia dizer, a partir do que Gerardo disse, por exemplo, que as políticas culturais vão atrás da dinâmica, uma coisa que Alfonso também sempre diz, a cultura vive e se desenvolve independentemente das políticas culturais. Então eu vou lhes fazer uma pergunta que talvez alguns anos atrás
se eu a fizesse, eu seria severamente criticado, de público. Mas hoje eu acho que é uma pergunta que se coloca. A política cultural, as políticas culturais seguem sendo necessárias? Ou nós, da área, estamos criando um falso problema ao tentar dizer para a sociedade que a política cultural é importante no momento em que ela não tem mais o que dizer? Sí, yo creo que las políticas culturales públicas, a pesar de todo lo que hemos dicho, son necesarias o casi diría imprescindibles. Porque si no hubieran políticas culturales públicas, dejaríamos la cultura a la dinámica del mercado solo y a la dinámica de la sociedad civil. Y la gran pregunta sería, ¿quién es el responsable del interés general? Y en cultura hay un gran componente de interés general. Y alguien tiene que defender esto. Esto es el Estado, ¿no? Es el contrato social. Alguien ha de asumir esta responsabilidad. Lo que creo que en la actualidad, al menos en Europa, se está rompiendo este contrato social de la cultura. É o que eu ia dizer, porque Se está está rompendo rompiendo. o papel do Estado. Se está rompiendo el papel del Estado diciendo, está abandonando la cultura sin asumir, solamente asumiendo aquellas funciones clásicas del Estado-Nación del siglo XIX. Y olvidando todo lo contemporáneo que está pasando, ¿no? Pero esto no quiere decir que no tienen que existir, sino de reclamar la refundación de este contrato social, porque alguien tiene que defender el interés general y alguien tiene que defender aquello que en cultura es, que parece que es inútil, que es minoritario, ¿no? Que es vanguardista, que no tiene público, que no tiene mercado, ¿no? Pero que es importante para la cultura. Si sacáramos esto de toda la cultura que hemos recibido, todo lo que hemos recibido, de sacarnos aquello que no había sido ni rentable, ni económicamente, ¿no? Ni había tenido impacto, aquello que había sido minoritario, tendríamos una pobreza cultural enorme. Por lo tanto, lo que pasa es que se ha de refundar, porque ahora parece que estamos ante una situación en que este malentendido conservadurismo o liberalismo de decir el Estado no ha de participar en nada de la cultura y es prescindible el gasto público en cultura, ¿no? E isto tem uma transcendência enorme, é decir que... Mas então, passando a palavra a Gerardo, eu vou lembrar que na palestra dele, exatamente no item 5, participação, como se faz a participação na decisão do que tem que apoiar ou não, você lembrava que hoje em dia, numa situação de fragmentação cultural muito acentuada, de pulverização das preferências culturais, dos gostos e das necessidades culturais, o que nós vemos é a constituição de diversos grupos que quase tornam inegociável o que se deve apoiar ou não. Então a frase é mais ou menos a sua. Como construir uma política cultural ali onde a negociação é impossível? Quem vai definir aquilo que é bom, aquilo que é válido, aquilo que tem de continuar existindo? Y sí, son preguntas cruciales. Yo coincido. El Estado debe jugar un rol. Forma parte de ese contrato social que es necesario. Si es necesario en Europa, piensa cuánto más necesario es en América Latina, donde a veces no es que estemos viendo que el Estado se suicida en algunos lugares, el Estado no ha estado nunca. Entonces, por supuesto de que son necesarias las políticas públicas y las políticas públicas en el ámbito cultural, pero tienen que convivir con este nuevo escenario radicalmente dinámico, en donde cosas que antes eran sencillas o triviales han dejado de serlo. Por ejemplo, ¿quién define el valor de un producto cultural? ¿Quién define el canon, que de alguna manera articula el patrimonio cultural de un Estado nacional? ¿Cómo recuperar no solamente lo canonizado, por ejemplo, por la celebración
popular, sino lo emergente, lo alternativo, lo derrotado. ¿Quién intercepta claves de mercado que además en el caso de América Latina, también en Europa pero menos, son fuertemente transnacionales? El peso, por ejemplo, de los Estados Unidos en términos de industrias culturales en nuestros países es avasallante en la vida cotidiana. Nosotros, por ejemplo, en nuestros canales cable, para ver una película europea, bueno, hay que buscar y buscar. El 98% de la oferta que tiene la población latinoamericana en sus canales cable son películas norteamericanas de segunda categoría. Y, por ejemplo, salvo algunos canales, las películas latinoamericanas que vemos son las que eligen las productoras norteamericanas para que veamos. Fale um pouquinho da indústria cinematográfica no Uruguai. Bueno, es una industria débil, es una industria que ha bregado fuertemente, que ha tenido sus momentos, es una industria que ahora comienza a tener dos vectores favorables, virtuosos. Por un lado, se ha creado un fondo para respaldar iniciativas, un fondo que se maneja en una clave bastante plural, pero que es un fondo pequeño. Y por otro lado, hay una proyección bastante fuerte para generar algo así como cadenas de valor regionales en términos de producción cinematográfica. Por eso hay varias películas recientes que han sido producto de, digamos, de asociaciones regionales o incluso de asociaciones con producción española. Y eso, bueno, le ha dado más vigor, le ha dado más proyección y ha roto cierto provincianismo que la cinematografía uruguaya siempre tuvo. E com a participação efetiva do Estado uruguaio? Sí, sí, sí. El Estado allí ha sido facilitador. Primero creando fondos, subsidiando, pero luego facilitando la articulación en términos de cadenas de valor, para utilizar una palabra que tiene que ver un poco con estos procesos de integración. Claro, hay allí un factor muy complejo de profesionalización. El medio uruguayo es muy pequeño y de cada 100 películas que se hacen al mercado internacional llegará una o dos, salvo las llegadas simbólicas de su presencia en algún festival. Y no les ha ido mal, pero las 98, las 95 restantes tienen, digamos, una proyección nacional que es muy escasa. Eso hace que, por ejemplo, si tú me preguntas, bueno, pero hay actores... Estava pensando nisso. Bueno, hay actores profesionales y te diría que solamente en aquellos casos en donde han pegado el salto para ir a otros países. Eu estava pensando nisso porque na Argentina, o país vizinho ao seu, a indústria cinematográfica argentina vive em larga medida de um grande ator que tem um apelo internacional monumental, que é Darín. Darín. E a Argentina tem excelentes roteiristas com base numa tradição de literatura. Algo assim acontece no Uruguai? Você já disse que ator nem tanto. No, y narradores lamentablemente tampoco. Y ahí, bueno... E aí como se faz uma indústria cinematográfica? Pero yo creo que en lo que explicas evidencias un problema de las políticas culturales, que no hay modelos, ¿no? Porque si confrontamos esto con la industria cinematográfica en España, que este último año ha vivido el ataque del gobierno más fuerte que puede existir, aplicando el 21% de impuesto del IVA al cine, cuando en muchos países está en el 0, en el 5%, es decir, ha subido 13 puntos
los impuestos a la cultura, ¿no? Este año las películas españolas es las que han tenido más espectadores. Dentro de Espanha ou fora de Espanha? Dentro de Espanha. Es decir, que a pesar en políticas culturales siempre decimos que no hay modelos, ¿no? Lo que funciona en un lugar, en otro lugar no funciona, ¿no? Y a veces funciona de forma contradictoria. Lo que sí que es verdad es que el sector cultural ha padecido estos impuestos tan fuertes porque ha tenido que buscar más creatividad, ha tenido que reducir márgenes, ha perdido dinero y ha tenido que comercializar el cine más barato yendo a buscar al espectador. Pero las películas españolas han tenido más públicos, ha sido un año rico porque ha habido buenas producciones, buenas creaciones, ¿no? A pesar que el entorno de la industria cinematográfica y del teatro en España era negativo por este aumento tan salvaje, porque no se puede decir de otra manera, ¿no? Que casi una cuarta parte de lo que pagas tú de entrada de teatro vaya de impuesto, a un Estado que está negando fondos a la cultura, es absurdo. Pero luego ves que esto funciona, ¿no? Por lo tanto, hay prácticas, pero luego dices, bueno, todas esas prácticas tienen contradicciones internas, ¿no? Como tú dices de Argentina, que hay una gran producción cinematográfica, pero que se mueve alrededor de una imagen internacional que aprovechan otros, etc. Funcionan cosas que verdaderamente son como contradictorias. Yo siempre digo que las políticas culturales no hay modelos y actúan por contradicción. Muchas veces el resultado no es el resultado esperado, porque lo que tendríamos que esperar en una situación de crecimiento de los impuestos a la cultura sería menos espectadores, ¿no? Nesse caso, a função do Estado, por exemplo, estaria muito mais em se abster de fazer alguma coisa do que em fazer. Por exemplo, o Estado espanhol deveria se abster de cobrar da cultura um imposto de consumo como esse que você falou, de 21. A ação negativa do Estado em cultura é mais importante ou é tão importante do que a ação afirmativa? Depende de cada caso. Por ejemplo, en el caso de América Latina, y más concretamente del Mercosur, hay un fracaso evidente de los procesos de integración en el área cultural. La dificultad, no te voy a decir a ti, la dificultad gigantesca para que una muestra artística circule. Para que o filme circule. Para que un filme circule, para que una obra de teatro circule. Es asombroso. Yo te podría contar anécdotas poco creíbles respecto a la dificultad gigantesca que hay para que, yo qué sé, una exposición uruguaya se haga en Buenos Aires, se muestre en Buenos Aires. Y al mismo tiempo tú tienes la facilitación de que una muestra de primer nivel europeo pueda ingresar al mercado nacional, al Museo Nacional, sin grandes dificultades. Entonces ahí hay contradicciones. Há problema semântico aí. Claro. De acordo com a sua terminologia. Claro que hay un Quase problema. um problema de colonização? Por supuesto, por supuesto. Y eso no se logra reaccionando equívocamente. Por ejemplo, definiendo, bueno, cuota nacional contra lo extranjero. No, eso se recrea de otra manera. Por ejemplo, incluso el debate sobre el poder cultural. Hoy los cambios tecnológicos habilitan ciertas iniciativas que pueden ser transgresoras de los marcos de poder más establecidos que aparentemente hacían imposible tal cosa y sin embargo la tecnología lo hace posible. Por ejemplo, la radio más escuchada en la Argentina es digital y el programa más escuchado es digital. En Uruguay comienzan a ver... Deixa eu traduzir. É um programa que não necessita da presença do Estado, não necessita da ajuda do Estado e não quer a ajuda do Estado. En la Argentina, por ejemplo, un productor de televisión y de radio muy reconocido como Pergolini, una suerte de
de alter ego, de competidor, nada menos que de Tinelli, hoy dirige el programa de radio más escuchado de la Argentina desde una radio digital. Y no quiere volver al dial público. Y está rechazando ofertas, entre otras cosas porque le conviene más lo otro. En Uruguay hay fenómenos que son renovadores en Uruguay, obviamente copian cosas que se hacen en el mundo, en donde multimedia comienzan a hacer TV digital que al mismo tiempo puede reconvertirse en radio digital y que alimenta portales de noticias. Y todo eso está en medio de una discusión feroz sobre una ley de regulación de los medios, en donde se está discutiendo el poder, pero rápidamente esa discusión, que 10 años atrás hubiera sido muy importante, hoy parece anacrónica, está llegando tarde, porque el poder ya se está definiendo en otros ámbitos, en otros escenarios. Entonces, volvemos a lo mismo. Hoy estamos ante una dinámica cultural que ha cobrado un vigor y un aceleramiento que hace que no solamente que el Estado y las políticas culturales estén atrás, sino que queden muy rezagados. Entonces, de lo que se trata es de pensar modos de intervención, modos de interacción diferentes. Mas veja por que eu fiz aquela pergunta. A mesma coisa acontece no Brasil. Nós temos aqui no Brasil um grupo de jovens que faz um programa de sátira política que é o mais ouvido, conhecido e famoso no Brasil, inteiramente autoproduzido para a internet. Não procuram apoio de políticas culturais, não procuram apoio de incentivos fiscais, não precisam de patrocinadores, embora agora os patrocinadores vão atrás deles, estão em outro universo. Não é o universo do cineasta tradicional que precisa do apoio, é uma outra coisa. Yo creo estos ejemplos me hacen pensar en una idea que yo siempre digo, que el papel del Estado es ser un papel facilitador, ¿no? Y que las infraestructuras culturales que tiene que hacer el Estado es como hacer carreteras, pero no pensar quién va a circular por ellas. Estamos hablando de gente que tiene ideas, tiene sus propios carros con sus propias marcas y unos contenidos que explicar por unas autopistas, ¿no? Unas grandes autopistas, que en este momento es la banda ancha, el acceso a la banda ancha de amplios sectores de la población, el disponer de computadoras como de cada niño en su casa, quiere decir que los padres también disfrutan de ella, toda una serie de cosas que yo creo que por aquí van lo que serían las políticas culturales de futuro. El Estado modesto, como dice Crozier, y facilitador, no el Estado director y el Estado controlador, no, el Estado que facilita y crea canales donde puedan circular, pero el contenido de estos canales ya lo decidirá la ciudadanía, los grupos, la sociedad civil, los grupos sociales, decidirán el contenido. Para circular ya no necesitas ayuda de nadie, lo que sí que crees es que haya una infraestructura mínima. E nem licença para manejar, e nem licença para dirigir. Nada. Ciertamente, no. Esto es muy importante, sin licencia, es decir, licencia sin regulación. Hombre, regulación, la mínima, de derechos fundamentales, ¿no? Eso estaríamos clarísimo, que habría un código de derechos fundamentales. Pero claro, no censura, no dirección, libertad y estética, libertad de lenguajes. Y aquí, esto yo creo que aquí está el papel, el nuevo contrato social es, yo como Estado facilito y tú llevas el contenido. Ya no tienes que tutelar el contenido, ¿no? Sino que lo selecciona el ciudadano a partir de tener un servicio básico. Y entonces esta infraestructura, para decirlo en clave de comunicación y de transporte, pero que sería es bastante parecido, esta infraestructura es lo que tiene el contrato social. Nosotros mantenemos un Estado porque un Estado tenga carreteras para que nos podamos comunicar. Pero si nos queremos comunicar, lo decidimos nosotros. Exactamente. ¿Y cuándo y de qué manera? Yo creo que es lo que está pasando en la radio, en la televisión, en el cine. Están pasando esas cosas que demuestran que estamos entrando en una nueva era
de las políticas culturales y de los productos culturales. Nós estamos chegando ao final do nosso tempo. Não vou perguntar para você qual é a sua cor preferida, qual é a sua artista de cinema, mas você quer encerrar deixando em evidência algum ponto fundamental que lhe parece necessário trazer na mesa para essa discussão? Bueno, claro, incluso vinculado con lo que decía Alfonso. Efectivamente, yo también estoy de acuerdo en ese rol facilitador. En Uruguay, por ejemplo, ha habido una revolución reciente de la banda ancha. El Estado, a través de su empresa de telecomunicaciones, ha impulsado una cuasi universalización, está en proceso, pero va a ser una cuasi universalización con muy buena calidad técnica. O sea, es como que ha hecho grandes carreteras. Y hoy, cuando esas carreteras comienzan a ser utilizadas en términos ciudadanos con mucha libertad, y cuando los medios tradicionales de comunicación ven esas nuevas carreteras con mucha desconfianza, ¿por qué? Porque ponen en entredicho el enorme poder que tenían, casi monopólico, el Estado tiene ante sí la tentación de qué hacer. Y yo creo contigo que la revolución del Estado es generar las carreteras con una gran capacidad técnica para facilitar la interconexión ciudadana, realmente hacer que esas carreteras sean accesibles para todos, pero luego, sin licencia, que todos se empoderen y circulen por esas carreteras. Yo creo que ese es el núcleo del desafío, por lo menos por hoy. Seguramente en muy poco tiempo, dado este vértigo en las dinámicas culturales, enfrentemos otros retos que ni siquiera hoy podemos siquiera imaginar. Uma frase para terminar? Queres dizer? Suscribo totalmente as suyas. Eu vou terminar lembrando que, de fato, uma palavra que não foi mencionada muito nesta nossa conversa e que você utilizou agora é empoderamento. Eu acho que a grande palavra de política cultural no século XXI é empoderamento da sociedade civil. Esse monopólio que o Estado teve de ditar, de escolher a política cultural, porque lhe interessava fazer isto. A política cultural sempre foi um instrumento, eu vejo assim, historicamente, comprovadamente eu diria, um instrumento de autodefesa do Estado. Isto deixou de existir, esta necessidade ou esta obsessão. A palavra de política cultural hoje eu acho que é empoderamento da sociedade civil, que a nova tecnologia permite. E o velho Marx lembrava, não é? E reconheceu, a tecnologia muda a cultura. Sim, senhor, muda a cultura.